buenos días, muchachas, muchachos. Qué alegría, me alegra profundamente ver caras conocidas, me alegra todavía más ver caras desconocidas, porque eso implica que los círculos se van abriendo y que de alguna manera pues vamos a conocer, a escuchar, a platicar pues desde las perspectivas de cada uno, de cada una de las que está aquí. Mi nombre es Luis Méndez Salinas, yo tengo el privilegio de que Rosina, Anabela, las laicas, me hayan invitado a moderar este espacio que básicamente tiende a ser un balance. Siempre es bueno cuando uno va caminando, tomarse un respiro, tomarse un momento, pensar, sentir, sobre todo sentir qué hemos hecho bien, qué está bien en el contexto, qué es lo que falta y sobre todo qué es lo inalterable, esa palabra de la tríada que nos pusieron nuestras organizadoras de este espacio. Creo que es fundamental, qué es lo invariable, qué es lo que no cambia, qué es lo que de alguna manera funciona como la argamasa, digamos, no solo de los que estamos trabajando hoy en el presente, sino de los que han trabajado antes, que no son pocos, que algunos de ellos están olvidados, pero no son pocos, y hay muchas personas que tenemos conciencia de esa tradición y de lo que implica esa tradición en términos de posibilidades, en términos de responsabilidad también nuestra con nuestro pasado y sobre todo con los que van a venir, ¿verdad? Con los que probablemente no han nacido, van a estar creando en este mismo espacio en que nosotros estamos creando ahora y en el que pese a todos los cagadales de la historia, de la política, de la economía, siempre ha habido sensibilidades puestas al servicio de la creación, generando símbolos, generando preguntas, generando respuestas también, esas preguntas. Y eso es una cosa verdaderamente espectacular, que en un país como el nuestro, a pesar de todo, la creación es un músculo vivo, fuerte, que tiene mucho que decirnos y mucho que enseñarnos. Aquí estoy rodeado en mejor compañía, no podría estar. Cada una viene de distintos lugares, viene de distintas experiencias, de distintas disciplinas también, pero lo que nos une y es verdaderamente lo importante, digamos, lo que permite crear puentes, es que nos interesa la creación en este espacio, nos interesa desde luego este espacio, su historia, las ideas que se han generado aquí, y pues esa es también como la argamasa que une a esta mesa. Me acompañan Celeste Mayorga, Carlota McAllister, Javier Payeras y Julio Serrano. Básicamente, como les digo, la intención de estar acá juntos en este momento es hacer ese balance. Es necesario, creo yo, establecer esta relación con el contexto inmediato de este país, con el hoy de este país, que ahora mismo muchísimas personas están en las carreteras, están en las calles de los pueblos, de las ciudades, exigiendo cosas que son absolutamente importantes y que de alguna manera nosotros también, yo quisiera poner este espacio en solidaridad y en sintonía con esas búsquedas, con esas luchas que tienen también todo que decir sobre nosotros. Así que en ese espíritu yo voy a ir pasando por ahí el micrófono a cada una de nuestros panelistas de esta mañana y luego vamos a hacer una serie de preguntas. Posteriormente ya vamos a abrir un espacio a eso de las 12, al filo del mediodía, para que todos ustedes podamos entrar en diálogo con todos ustedes. Hoy no vamos a comer lengua, pero venimos a volar lengua, así que ahí van anotando sus preguntas y sus ideas, porque nos gustaría muchísimo escucharlas y poder dialogar con ellas. Entonces yo quisiera empezar quizá por Carlota. Ella nos va a dar un panorama interesante, testigo de primera fila, personaje actuante en un momento fundamental de nuestro presente en el arte también, es básicamente la posguerra, todos los lenguajes, todos los discursos que surgen de ahí. Entonces, Carlota, muchísimas gracias y bienvenida. Muchas gracias, Luis, y también a Rosy
invitarme acá. Me siento un poco nerviosa porque no vengo tanto del mundo del arte, sino soy antropóloga. Y vengo, mi perspectiva es más, bueno, es la de una antropóloga, que es la de observadora participante. Pero tal vez la gente a la que estaba observando no sabía en ese momento que estaba ahí en ese papel. Pero bueno, quería hablar un poco de la coyuntura de la posguerra o el postgenocidio, como se podría llamar, aunque tal vez no vamos a entrar en eso hoy, y la posguerra, porque para mí la coyuntura de la posguerra fue extremadamente corta, se podría hablar, por ejemplo, de 2 años. Y luego volvemos a un escenario que ya no es la guerra, pero no es exactamente la paz, ¿verdad? Y eso llamaría la posguerra. Creo que en el momento de la posguerra, digamos, inmediatamente después de la firma de la paz, se empieza a dar un proceso que para mí fue encarnado en la Casa Bizarra. Y es lo que más conozco y lo que voy a hablar, que es un espacio de apertura, apertura a la esperanza, apertura al futuro, apertura a un nuevo papel para los jóvenes en la sociedad guatemalteca, que es un tema histórico en Guatemala, ¿verdad? El papel de los jóvenes como líderes del futuro y todo eso, pero se da con mucha fuerza en ese momento de la posguerra. Y ciertos jóvenes retoman ese papel y abren espacios como lo que fue la Casa Bizarra, ¿verdad? Y fue un espacio, yo creo, muy interesante la Casa Bizarra, pero también problemático, ¿verdad? Y podemos hablar de esas dos cosas. Fue un espacio muy, muy importante porque representaba esa semilla arevalista de la juventud en el centro de la ciudad, donde había estado ausente, o por lo menos ausente para ciertas clases durante toda la guerra, porque el centro fue un espacio muy reducido, ¿verdad?, para la cultura y el arte. Fue importante en ese sentido, y de alguna manera los jóvenes que llegan ahí llegan con mucha ingenuidad respecto a lo que es tanto la sociedad guatemalteca como el arte. Fueron autodidactas y aunque algunas personas que participaban en ese espacio tenían una experiencia familiar con la guerra, eran jóvenes clase media, clase media baja, ¿verdad? O sea, no era gente que había participado de lleno en la guerra. Entonces, desde esa ingenuidad, pero a la vez esa sensación de llevar algo importante de la sociedad guatemalteca en adelante, se crea un espacio que es como una reinvención de la rueda vanguardista, modernista, autodidacta, ¿verdad?, en el espacio de la Casa Bizarra. Y creo que fue súper importante eso, abrió muchos espacios, mucha gente salió de ahí, había participación de algunos actores de generaciones mayores, como el Aníbal López, ¿verdad?, que participaba de repente ahí, o Sergio Valdés. Entonces había cierta conexión con una historia más larga del arte, pero realmente fueron los jóvenes los que lo llevaron adelante. Hay que decir también que fue un espacio altamente masculinista. Había muchas mujeres ahí, pero los concebían como novias más que actores. Ahora veo a las novias aquí entre el público desempeñando papeles importantes en el arte guatemalteco, pero en ese momento los que eran los artistas, los vanguardistas y todo eso eran los hombres, fundamentalmente. Y bueno, creo que lo interesante de ese espacio es que la esperanza que encarna dura súper poco. Entonces ya diría yo, el 99 se va recortando, y un incidente importante es, creo yo, cuando en el segundo festival del Centro Histórico hay un concierto que fue, se podría hablar más de eso, hay un concierto de rock pesado en el parque, a donde llegan muchos jóvenes de sectores populares, más morenos, ¿verdad?, de lo que tal vez Tazo y la municipalidad se imaginaban en el centro del festival histórico, y llega el ejército a cerrar el concierto, ¿verdad? Y eso fue un momento muy fuerte, creo yo, de encuentro con la realidad del país y la negativa de los sectores de poder a que cualquier cosa cambie en este país, ¿verdad? Y se puede ir viendo como choques así que se van dando muy rápidamente y muy fuerte
con un proyecto que en el fondo fue un proyecto muy de esperanza, ¿verdad? No tenía mucho contenido político. De hecho, yo estaba trabajando en exhumaciones de cementerios clandestinos en ese momento y se me criticaba por eso, por muy político. Pero ese proyecto se va chocando muy luego con la realidad guatemalteca. Y creo que eso le dio un giro, y se podría hablar, por ejemplo, del performance de la Regina Galindo, también en el segundo festival del Centro Histórico, como cierto giro a eso. Y se va dando a fuerzas, de alguna manera, un encuentro entre todo el resto de la sociedad guatemalteca y los artistas que se conciben como sí. Y podría hablar de, hay muchos incidentes, se me ocurren, el Día del Ejército del 2000, se da el performance de Aníbal López, que no me acuerdo cómo se llama, pero donde pone ceniza en la calle y va marchando el ejército sobre las cenizas. Ese mismo día, Hijos hace una manifestación frente al escenario en el Palacio Nacional, donde van saltando y cargando calaveras con nombres de masacres, ¿verdad? Entonces hay como una convergencia entre artistas y gente que empieza a ocupar el papel, herramientas artísticas para expresar una política que va mucho más allá del arte. Y creo que hay tensiones y roces ahí, pero siempre en Guatemala, para mí, los proyectos políticos más potentes son los que cruzan fronteras que se conciben como cortes, ¿verdad? Entre indígenas y ladinos, entre jóvenes y viejos, entre mujeres y hombres, etcétera, etcétera, entre lo urbano y lo rural. Y creo que ese giro que se da muy luego de que la posguerra se revela como algo bastante ilusionario es súper importante para el desarrollo del arte contemporáneo en Guatemala. Ese sería. Muchísimas gracias, Luz, por tu aporte. Justamente Javier es otro de los que empieza a aparecer, digamos, en la escena del arte guatemalteco en estos momentos de los que estás hablando, Carlota. ¿Cuál es tu perspectiva, Javier, de ese inicio, que sobrevive hasta ahora, de esa energía, de esa pulsión inicial que como generación experimentaron en ese momento? Creo que ahí la palabra que me quedó dando vueltas es la palabra laicismo, precisamente el proyecto que Anabela y Rosina proponen, solo que lo pienso del pensamiento Gramsci, la idea de laicismo, de ir en opuesto al pensamiento hegemónico. Una de las cosas que nos han hecho creer es que en Guatemala no existe pensamiento hegemónico, que somos gobernados por un montón de idiotas, ¿verdad?, que van a la libre transando y haciendo cosas, pero hay gente que piensa aquí, gente que piensa hegemónicamente y gente que conserva el poder hegemónico detrás de los idiotas que obviamente nos gobiernan, ¿no? Ese pensamiento laicista es, ¿qué es lo que nosotros podemos proponer como oposición al modelo de gobierno que se nos está viniendo desde el pensamiento? Los artistas no leen columnas de opinión, únicamente nos ubicamos en un sector ideológico y únicamente leemos a los que estamos familiarizados y con los que nos caen bien. No podemos pensar contra corriente si no sabemos a qué estamos precisamente atacando o contra qué estamos. Si alguien se ha dedicado a responder todas esas cuestionantes, ha sido Magdalena Casados, con el estudio sistemático de los intelectuales en el poder, que han conservado la visión de este país. Vuelvo otra vez a Gramsci, cuando lo meten en la cárcel y dice, voy a ver quién me metió a mí en la cárcel. Y no fue Benito Mussolini, fueron los pensadores del Renacimiento, fueron los pensadores de la modernidad italiana. Lo mismo decimos ahora, ¿verdad? Consuelo Thomas, una poeta panameña, me decía una vez, hace 2 años, en un encuentro que estábamos, me decía, lo que pasa es que los que nos llamamos intelectuales ya no somos tan inteligentes como el sistema. La gente inteligente está en los think tanks gringos de la Rand Foundation, ¿verdad? Están en las universidades gringas pensando geopolíticamente, programáticamente hacia dónde van estas sociedades, y los artistas estamos pensando en arte, en contemporaneidad, en expresión,
No. O sea, si estamos haciendo pensamiento crítico, tenemos que deconstruir también la visión del poder que existe. Y no estoy hablando de una visión colonial, estoy hablando de una visión extractiva de un capitalismo salvaje, duro, que nos viene encima y que dentro de muchos años vamos a darnos cuenta de qué es lo que están pensando en este momento, cómo nos van a contraponer. Pienso que de alguna forma, ¿qué hemos ganado? Digamos, aquí no existen los caudillos culturales. De hecho, estábamos hablando ayer de la visión que tenía la revolución. Creo que Carmen decía que en el informe que dio Arbenz acerca de su gobierno, explicó cuántos libros había publicado durante ese año. ¿Qué presidente lo ha vuelto a hacer? Huberto Alvarado hizo un planteamiento de cómo podía revolucionarse la cultura y ser sostenible en un gobierno revolucionario. Han existido, digamos, dentro del Ministerio de Cultura algunas buenas intenciones en algunos ministerios de crear, por ejemplo, industria cultural, lo que sea. Se han caído porque obviamente si algo es constante aquí es la inestabilidad y los planes a corto plazo, ¿no? Sin embargo, la versatilidad que tenemos ahora cultural responde a diversos actores, a gestores, activistas, gente que de alguna forma está involucrada en un interés por conocer el arte, por difundir la literatura, por editoriales independientes, y esa creo que es la verdadera proporción contra ese sistema de pensamiento que está ahí manteniendo debajo de la tabla de lo posible intelectualmente a la gran mayoría. El Ministerio de Educación de Guatemala es Canal 7, pues, ¿verdad? Entonces, y aunque ustedes no lo crean, pues sí, ¿verdad? O sea, si ustedes miran, Canal 7 está dando Chespirito a las 24 horas y tenemos a un presidente que es el reflejo de eso, pues, ¿verdad? Entonces, ¿cómo contraatacar a los pensadores que están detrás de las think tanks, que están en las escuelas de gobierno, en la Marroquín, que están detrás de toda esta aparente estupidez que nos gobierna? Pues creando pensamiento crítico, articulando ideas, construyendo un columnismo de periódico que no sea únicamente coyuntural y crítico y que vea únicamente la posición, sino metiéndonos de lleno en los procesos que puedan construir a futuro una visión de pensamiento distinto que el que tenemos, un pensamiento laicista, un pensamiento contracorriente. Y cierro con algo muy sencillo. Nosotros estábamos en la Casa Bizarra, obviamente todo el proceso como muy ingenuo, pero existían, estaba el Instituto de Cultura Hispánica, estaba la Alianza Francesa, existía. Sin embargo, a la distancia, luego de 20 y tantos años, nos damos cuenta de que ahora ya no es una película, una presentación de libro, una conferencia. Ahora hay colectivos LGTBI instalados, por ejemplo, acá, que vienen cada mes. Hay gente que está trabajando el tema de la colonialidad, gente que está trabajando, por ejemplo, editoriales independientes que hacíamos con Simón ya no son nada comparado con lo que hay ahora. Es una diversidad muy grande. Hay 4 o 5 festivales de cine grandes, hay de todo tipo. Hay gente que está trabajando en lo maker, o sea, ya lo que concebíamos como cultura o como centro cultural o como visión cultural ya se expandió de una forma que rebasa la capacidad de las instituciones, rebasa a los pensadores y a las personas que proponen crear una visión de la cultura en este país. Gracias, vos. Celeste viene no solo del arte, sino también de la investigación, no solo de la investigación, sino también del activismo y del artivismo. Y lo último que has estado trabajando en los últimos años tiene que ver justamente con el rescate, el ejercicio del arte en el espacio público, ¿verdad? ¿Cuál es tu perspectiva, digamos, con en relación al presente, contrastando con este pasado cercano? Pues yo la verdad como que le quisiera estructurar en mi cabeza porque sí pensaba como desde dónde partir.
pero también como tomando en cuenta mucho que lo personal es político. Yo creo que el recorrido personal pues, te llega a tener una ideología y desde ahí partir a tu construcción y tus luchas personales. Entonces sí, quisiera como partir que escribí una cosita como para poner en contexto la relación entre el presente ahorita, porque llega a ese momento y, ¿verdad? Entonces pues lo voy a leer. Dice así, memoria. Los acuerdos de paz en Guatemala fueron firmados el 29 de diciembre de 1996. En ese momento la generación que tenemos ahora entre 25 y 30 años tendríamos alrededor de 2 y 6 años en ese momento. Una generación que no nació en la guerra, pero justo en la transición, en un tránsito de cambios. A los Nahual, el surgimiento de Hijos Guatemala y por qué no también de Netos Guatemala. Las calles empezaron a llenarse de empapelados, conciertos al aire libre, Fosa Común, Octubre Azul y la Sexta Avenida con ventas sobre la calle, ladrones y el resto de cargas visuales y sonoras. Aún tengo el olor presente y me vienen los sonidos atorbitantes de la calle. ¿Qué arte entonces existió hasta ese momento? ¿Cómo vivimos o no los adolescentes de ese momento en Octubre Azul? Estábamos conscientes. Festival que rompió un antes y un después en la escena y la historia del arte en Guatemala. Quienes teníamos acceso a los libros, actividades culturales y artísticas que empezaron a surgir como pólvora, pero que siempre han sido un privilegio para ciertos grupos de la urbanidad, y lo tenemos que nombrar. ¿Qué fue la llegada de la democracia entre garitas, tráfico y policías con armas en las manos? ¿Cuál fue el papel del arte ante los acuerdos de paz? ¿Existió antes, después de y ahora en la actualidad? Eso me llevó a mis propias preguntas, que ahora empiezan a tener mis propias respuestas. Quiero llegar así al cuerpo. ¿Qué ha sido el papel de nuestros cuerpos en este país? Habitar en ellos, su rol dentro del arte contemporáneo guatemalteco a través de la performance e intervenciones artísticas que denunciaban y siguen denunciando violencia generalizada, violencia contra la mujer y la recuperación de una memoria histórica que siguen tratando de borrar. Desde allí he encontrado diferentes respuestas y experiencias personales como artista, pero también como investigadora y generación joven después de la posguerra. Porque sí, esta ya no es la guerra o el conflicto armado interno, pero vivimos entre garitas, extorsiones, corrupción desmedida y una democracia casi muerta que nos está llevando a migraciones inimaginables. Se nos está yendo todo de nuevo en el exilio. Así llegué al espacio público. Este ha sido mi territorio durante los últimos 14 años, desde el activismo, como el activismo feminista y lo LGTB, porque ahora ya no solo es LGTB, sino también se nombra queer y no binario. El feminismo político, la performance, intervenciones e instalaciones sonoras o la fotografía documental, los festivales de arte y recuerdo manifestarte en el Solito del Carmen. Ese fue el lugar al que la vida me llevó, quizás al que decidí transitar para escuchar a los otros, pero también escucharme a mí, escuchar un espacio cohabitado en común que me dio tantas respuestas. Entre 2016 y 2018, a través de una beca de investigación, me dediqué a investigar por medio de diferentes actores y personas entrevistadas, lecturas, noticias, papeles, archivos, fotos, videos, documentales y diferentes formas de la historia del espacio público en el centro histórico de la ciudad de Guatemala, del 44 al 2016, acciones artísticas, políticas y culturales. Realmente fue una sorpresa. Fue casi titánico entrevistar a las personas, noté la ruptura abismal entre organizaciones, entre colectivos, medios del arte, activistas, pero también el rol del cuerpo en el espacio público. Las mujeres entrevistadas fuera de su actividad por las cuales la entrevistaba nombraban el espacio público como miedo, terror y violencia. Algunas incluso lloraron en las entrevistas. No hubo una que no me dijera que no había sido tocada o acosada en la calle. Las emociones nombradas de los casi 52 entrevistados fue la importancia del espacio público para la denuncia política, pero también el cansancio desgastante de luchar en este puto país desde el cuerpo, la muerte, la persecución, la necesidad de ir a ese lugar a gritar rabia y aliviar el dolor, porque en Guatemala nos acostumbramos a que duela todos los días, como también que el espacio público es el único espacio de encuentro entre etnias, clases sociales, ideologías diferentes, disidencias sexuales y generaciones históricas del país. La obra final de esta investigación fueron audios editados sonoros de toda la historia de este espacio, manifestaciones, bombas, poemas, canciones, conciertos, palabras, denuncias y diálogos con frases clave de entrevistados. Quizás significar la historia que un día me apasionó tanto investigar, pero que al terminar la investigación me dejó traspasada y cansada completamente. Luego de eso he cruzado en crear artísticamente y actualmente me he decidido a dedicar y experimentar la fotografía documental, como también ser parte de llevar la memoria de un centro de investigación, formación y sanación transpersonal, que como apuesta política tiene al sanar no solo las vidas propias, sino también colectivamente el tejido social de este país, desde una memoria histórica de guerra ya trascendida, una mujer sobreviviente de violencia sexual, y otros espacios que me han hecho profundizar en mi cuerpo como herramienta, territorio, obra y memoria. Apostarle a crear un arte corpóreo como apuesta de sanación política a través de la recuperación de la memoria histórica. Quiero entonces, a través de esta última línea, citar a Lorena Cabnal, mujer maya quechí y xinca, que se define como feminista comunitaria a través de la red de sanadoras ancestrales de Guatemala. Ella nombra el cuerpo territorio de esta manera.
La defensa de nuestros territorios la hacemos desde nuestros cuerpos territorios. Apostarle a la resistencia, la transformación y la sanación como camino cósmico político a través de la ancestralidad. Y también citar a Yolanda Aguilar Urize, sobreviviente de la guerra, antropóloga y fundadora del Centro de Sanación Transpersonal Camilo. Allí donde ha prevalecido el miedo, el dolor, la desconfianza y la injusticia de este país, allí es posible encontrar el sentido de la existencia, cicatrizar la herida, construir la sonrisa, sanar la vida y empezar de nuevo. Entonces mi pregunta termina acá. ¿Cómo entonces desde allí hacer un arte que sane con acceso para todos y todas en una Guatemala que le urge transformar tanto el dolor? La verdad no lo sé y lo sigo buscando la respuesta, pero seguro lo voy a encontrar en algún momento. Por cierto, también quiero nombrar que soy mestiza, nací en la ciudad, tuve privilegios, entre el MOC y policías. También crecí con policías armados en las calles que ponen la pistola a la par cuando voy a una farmacia. Esto no me lo enseñó la universidad, pero me lo contaron los pueblos que tampoco han tenido acceso al arte. Yo sí creo que sanar y recuperar la alegría en este país es posible. Muchísimas gracias. Julio es chavo todavía, pero que no lo crean, chavorruco. Tiene casi 20 años trabajando en la poesía, en la escritura, en la gestión de espacios, y buena parte de la semilla de ese trabajo que justo cumple ahora 15 años el Festival de Poesía de Xela, se da en un espacio urbano, pero ajeno a la ciudad de Guatemala. Muchas veces cuando hablamos de contemporaneidad y de procesos del arte, estamos hablando únicamente de la ciudad de Guatemala y en algunos casos del centro histórico, ¿verdad? Entonces es bien importante abrir la visión y retomar también, poner sobre la mesa esta discusión la experiencia de Xela en aquellos años y cómo ha madurado hasta ser hoy un epicentro cultural importantísimo, ¿no? Entonces quisiéramos, Julio, pues tu experiencia y tu aporte a partir de esa otra ubicación geográfica en el país. Sí, bueno, quisiera empezar hablando de Vanessa Rivera. Vanessa es una artista de la danza contemporánea. Como muchos de los artistas que no nacimos en esta ciudad, se tuvo que venir acá a estudiar, a hacer carrera, ¿verdad? Después se fue a Italia a terminar su formación y después se tuvo que volver a esta ciudad porque era el único lugar donde podía trabajar en lo que hace. Hasta hace pocos años, una de las únicas pocas cosas sensatas que hizo la actual administración municipal de Xela fue proponerle a Vanessa ser la directora del Teatro Municipal de Quetzaltenango. El Teatro Municipal de Xela cumplió hace una semana 124 años. Ese monumento bello y extraño, ¿verdad? Siempre en ese periodo de la arquitectura en Xela había una particular y sutil mezcla de muchas cosas, ¿verdad? Que no tienen que ver nada más con los estilos, sino también con la historia. Quien estaba redondeando esas piedras volcánicas que están en las columnas del teatro. Y Vanessa acepta ese reto y se convierte en la directora del teatro de Xela. Y ayer, a esta hora exactamente, al mediodía, estaba en una reunión del Consejo Municipal donde un grupo de las comisiones de reinas de la Feria de Quetzaltenango, de la Feria de la Independencia, que no es precisamente la Feria de Quetzaltenango, pero llamémosle la Feria de Xela, para fines prácticos, estaba cuestionando el trabajo de Vanessa porque no les está dejando usar el teatro para hacer los distintos, no sé cómo llamarle, actos que tienen que ver con las elecciones de reina de la puta Feria de Quetzaltenango, ¿verdad? Y entonces estaban pidiendo la destitución de Vanessa porque no les deja usar el teatro que en los últimos 3 años de trabajo de Vanessa en el teatro ha sido una cosa cuesta arriba, tratar de restaurar una pieza de relojería, que es lo que es finalmente el Teatro Municipal de Xela. Es todo madera. Y el avance que ha tenido en la restauración de 3 años del teatro
es incomparable con los 121 años que hay hacia atrás, ¿verdad? 13 años de gestión de alguien que ama profundamente su trabajo y que ha de estar ganando como 1.800 pesos, ¿verdad? Que es lo que ganaría un funcionario encargado de la cultura en la municipalidad de Quetzaltenango, ¿verdad? Vanessa se lo carga al hombro, va a la reunión del consejo y había habido previamente una especie de micro cabildeo en redes personales del sector cultural de Xela para apoyar el trabajo de Vanessa. La imagen es Vanessa explicando frente al consejo municipal que básicamente hay que llevar títeres y algo para poderles explicar a la mayoría de estos primates que están en el consejo, explicándoles el proceso de restauración del teatro, el proceso de destrucción que ha tenido a lo largo de los años con todas estas parafernalias de la feria, ¿verdad? Y, no sé, 30, 40 jóvenes artistas con hojas, así. Es el salón de las discusiones del Consejo Municipal es del tamaño de este escenario, entonces habían 80 personas en un tamaño como este, todos apretados con sus cartelitos apoyando a Vanessa, ¿verdad? En ese gesto había ahí en ese instante los 3 años de gestión de Vanessa, sus 25 años de carrera artística, los 124 años del teatro municipal, los 70 y pico años de Lomial Tinimit, que por cierto venía de ese espacio, era uno de los reinados que estaba exigiendo la destitución de Vanessa, ¿verdad? Y podemos seguir sumando datos históricos en torno a qué estaba sucediendo en ese instante, ¿verdad? Para mí el gesto de Vanessa, además de inmensamente valiente, es una representación profunda de cuán lejos están nuestras discusiones, ¿verdad? Ese sería mi punto neurálgico de este tema, ¿verdad? En Xela, como en otros espacios urbanos del país, hay una dinámica interna que le permite una vida bastante ágil en muchos sentidos, como cualquier comunidad que se reconoce a sí misma, que sabe por dónde, cuál es la ruta más corta del punto A al punto B, ¿verdad? Sin que tenga que abrir el Waze, ¿verdad? La dinámica que se ha generado voy a decir, en los últimos 20 años, ha generado una sensación bastante feliz, diría, me parece que esa es una palabra justa para decirlo, sobre una pequeña tradición, ¿verdad? Que es una pequeña tradición, digo, me refiero a lo que ha pasado en estos años y que de alguna manera también se cuestiona un poco hacia atrás, como qué había, porque es extraño desde Xela ver más allá de esos 20 años, es bastante complicado, ¿verdad? Hay muchos casos aislados y todos tenían que ver con el centro de la única capital, por lo menos de Centroamérica. Habría que hacer el ejercicio mental de si es de toda Latinoamérica, que se llama igual que el país, ¿verdad? Entonces, lo cual genera un problema de identidad bien complejo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Guatemala, verdad? Entonces, ¿cómo empezar a plantearnos una relación desde el espacio donde estábamos, verdad? Recuerdo en esa época que cuando empezamos nuestro festival de poesía, teníamos un grupo que se llama Grupo Ritual, y ahora me parece tan bella esa palabra. En su momento fue un nombre bastante ingenuo, ¿verdad? Con la idea de que nos estábamos, nuestro coloquia fueron las gradas del Parque de las Enfermeras en Quetzaltenango, ¿verdad? O sea, nos íbamos a un parque y nos sentábamos en unas graditas con Carmen, con Marvin, con Martín, y con nuestros invitados, que eso fue una cosa muy bella que pasó, que fue lo que y aquí me adelanto un poco ya el asunto, es que lo que terminó sucediendo es abrir un corredor, ¿verdad? Y este tema del corredor es fundamental para hablar de esto, porque nosotros conocimos a Javier exactamente en agosto del 2003, lo invitamos vía Paco Morales Santos al primer festival de poesía.
y justo Javier leyó Soledad Breuer en unas tablas muy parecidas a estas en la Casa de la Cultura, que además había sido una cárcel, ¿verdad? Nomás para seguir con las analogías. Y de ese corredor que se abre, de esa experiencia, para nosotros fue una toma de conciencia bien importante. Primero, pensar que puedes construir infraestructura en tu comunidad, básicamente, ¿verdad? Puedes hacer algo en tu pueblo. ¿Cómo lo hicimos? Fue súper bello, porque el primer festival se financió porque Paco Morales nos regaló 100 libros de poesía de Editorial Cultura y nos distribuimos equitativamente entre 7, no sé cuánto era eso, pero con esos libros en la mochila fuimos con padrinos, tías, vecinos, amigos a venderles los libros, y los 6,000 quetzales que conseguimos para hacer el primer festival de poesía fue vendiendo los 100 libros de poesía que nos dio Paco Morales Santos. Toda esa dinámica que empieza con ese gesto que sí, es bonito, pues sí, porque vamos a decir que no, sí, ¿verdad? Es el fractal de lo que pasa después en términos de gestión en Shela, es las conexiones. Básicamente el gran valor que sucedió, luego Marc García le dio continuidad al festival y muy sensible y talentosamente su principal modelo de gestión son las conexiones sí, de amistad finalmente, ¿verdad? Y entonces se generó un corredor de comunidades que después ahí nomás te vas dando cuenta que hay otro montón de mar haciendo lo mismo, ¿verdad? Nombrándose desde otros espacios con dinámicas, algunas bastante parecidas, lo suficiente para poder colocar sedes de lo que estés haciendo en el pueblo vecino. La lógica de lo mesoamericano me parece que expandiría debates como este a dinámicas, para empezar, más saludables, ¿verdad? Pensando en que efectivamente sí raspa un montón la lógica de los privilegios cuando estás pensando en intercambios, ¿verdad? Es una cosa natural del proceso, y parte del proceso también de sanación de esa dinámica tiene que ver con la conciencia de desde dónde estás, ¿verdad? Y entonces cuando jugás un poco con el Zoom y la cosa se pone más amplia y ves también que en el tiempo la cosa es más compleja, que maestros como Roberto Cabrera, por ejemplo, son fundamentales para entender ese corredor, por decir una cosa, ¿verdad? Entonces empezás a encontrar un montón de conexiones que hablan de otras dinámicas donde la lógica de lo contemporáneo es solo una narrativa que habla de un tiempo, ¿verdad? Que un tiempo que estamos compartiendo, pero que una cosa muy chingona de pensarse desde Mesoamérica es que el tiempo es una variable mucho más compleja y es plástica y es poética y tiene muchas variables que el tiempo nos permite sentir por pertenecer a estos territorios. Así que nada más por ahí la vuelta. Mil gracias, vos. Vamos a quedar con el concepto de la mesa transdisciplinaria de Comalapa. Fíjense que durante por lo menos los últimos 5 años casi, en mesas de tragos, en distintos momentos, en distintos lugares, hemos sentido que la coyuntura, las múltiples coyunturas que se estaban sucediendo en la realidad nacional, en efecto llegaron a cerrar eso que entendimos como posguerra. Nosotros lo hemos entendido hasta ahora, probablemente yo diría un hito para marcar el cambio de era, digamos, sería por ejemplo el juicio por genocidio, que desató una cantidad de cosas, el centenario de Arbenz, que fue el mismo año, en el 2013, pensar en el 2015 también como esa coyuntura que hizo que cosas efervescieran, así, que fuera una cosa muy loca. Por eso me llamó mucho la atención, Carlota, la temporalidad cortísima que le asignas a la posguerra. En esas mesas de tragos hemos dicho un chiste doloroso de decir que nuestra posguerra en realidad era un periodo de entreguerras, ¿no? Y entonces te quisiera preguntar cómo ves vos, digamos, los últimos hitos de la historia nacional, por llamarle de alguna manera, en relación a cómo se reflejan en la cultura también. Guerra que se da en un contexto neoliberal, del racismo que sigue vigente, la impunidad, etcétera, etcétera,
algunas cosas son comunes, pero hay otras cosas que son muy particulares de la sociedad guatemalteca, diría yo. Quería, respecto a la ingenuidad, no quería decir que era algo de la gente misma, que no era una ingenuidad por falta de conciencia, digamos, pero sí una ingenuidad histórica, que cada etapa que se pasa acá, como que se borra lo que pasó anteriormente, y eso es esencial de alguna manera para seguir con la esperanza, ¿verdad? Es como olvidar todas las decepciones del pasado y volver a tener esperanza de nuevo, pero también significa que es mucho trabajo rehacer los procesos culturales, históricos, políticos, porque hay un proyecto político desde arriba de recortar la memoria histórica, de no dejar que las cosas sigan fluyendo a través del tiempo y todo eso. Entonces, no sé si respondí, pero por ahí. Javier, te he oído decir durante muchos años que lo mejor que el arte, que los acuerdos de paz, los recuerdos de paz, déjenme ser, le pudieron hacer al arte fue dejarlos de lado, ¿no? Dejarlos que tuviera su propia dinámica. Ahora, digamos, 20 y tantos años después de la firma de esos acuerdos, sí, o sea, sí queda, sí se pueden cambiar las cosas, pero hay que tener, de hecho, el nombre venía de creer y crear, era una fusión de ambas palabras, porque para primero convencer al artista que se podía apoyar en algo, había que creerle a la persona que estaba diciendo, y luego tienes que crear algo, ¿no? Creo que eso, de alguna forma, se manifiesta en la cantidad enorme de agenda cultural que hay hoy en día en Guatemala. Solo en la ciudad de Guatemala, quitando los lunes, que son quizás los menos, los jueves, se hacen enormes, o sea, están acá, hay una inauguración aquí, hay cine allá, o sea, no se ha detenido la rueda. A pesar de la posguerra, a pesar de los malos gobiernos, a pesar de la ineficiencia burocrática, a pesar de la gente que se le deja ir a los funcionarios probos con todo tipo de cuchillos para ver cómo los desangran y los sacan, a pesar de los limitados manejos, ¿verdad? Tenemos acá, pues tenemos a una Rosina Casali haciendo esto, pues. Tenemos o sea, no sé, aquí toda la gente que está acá nos hemos metido en broncas para poder sacar proyectos que son sueños, y al fin y al cabo, esos sueños son la libertad. Esos sueños son la libertad. Volviendo otra vez al rancho. El pesimismo de la razón no es el optimismo de la voluntad. Somos pesimistas de la razón, pero somos optimistas de la voluntad. Porque ¿qué nos sirve ser pesimistas y quedarnos ahí? Lo que nos mantiene, la cercha de nuestro espíritu, es la voluntad, ¿no? Eso es lo que nos mueve. Eso es lo que nos mueve a estar peleando una batalla que parecía estar perdiendo, pero estamos ganando, ¿no? Estamos ganando porque los grandes pensadores, los grandes artistas, la gente de la que se habla en el mundo, no son de los maleantes, pistoleros, criminales que nos gobiernan. Es de la gente que está contra la corriente aquí y que de pronto no va a ser reconocida en la calle como un futbolista o una ganadora de un latinoamericano, sino esa persona va a ser reconocida fuera, y es la persona que es la voz, o como diría el libro maravilloso, esa antología grande que hizo Paco Morales Santos, que se llama Los nombres que nos nombran. La diferencia es que ahora los nombres que nos nombran ya no solo son poetas, ya no solo son artistas visuales, ya no solo son pintores, también hay gente de la comunidad LGTBI que también son los nombres que nos nombran, hay gente que está defendiendo la tierra, que está haciendo ahorita una lucha también, que son los nombres que nos nombran, y como decía Foucault, ¿verdad? Lo que no se nombra no existe, pues nosotros los nombramos, aquí los nombramos, y los empezamos nombrando, poniendo a una gran artista guatemalteca, ¿no? O sea, como la parte inaugural y el punto de partida para la discusión que tenemos hoy, ¿verdad? Una Margarita Zurdia, pues, fue nombrada hoy y fue evocada, ojalá también ha sido evocada Isabel Ruiz, o qué sé yo, ¿verdad? Y los seguiremos nombrando y seguiremos pensando, porque ellos van a ser la razón por la cual estamos parados acá haciendo las cosas que hacemos.
dentro de una atmósfera que siempre pareciera ser gris, que no pareciera ser para nada estimulante, nos damos cuenta que hay cosas, hay proyectos, hay ideas, hay movimientos, hay colectivos que están funcionando, que están nombrando justamente nuestro presente y sobre todo el ansia de la temporalidad que implica el arte, ¿verdad? Un arte que está fuera del tiempo, pese a que sus raíces están en el presente. ¿Cuál es tu valoración, Celeste, de la creación contemporánea en el marco de esta atmósfera gris de nuestro presente inmediato? Si no existiera la esperanza, yo creo que no estaríamos acá, en un país como este. Y creo que eso es una. Lo otro es que, pues sí, el arte tiene un papel de la concientización social, políticamente hablando. También del racismo lo ha traído a colación en la mesa, fuerte. Los procesos de colonización ha sido fuerte también. Me hace mucho ruido también lo que decía acá, lo que decías, por ejemplo, veo muchísimas mujeres ahora haciendo arte, veo nombrándose desde otros lugares, eso para mí es, o sea, eso es otra historia y otra parte de la historia. Veo también mucha gente de los pueblos haciendo arte que siempre había hecho y que es maravilloso, solo que ahora hay muchísima más visibilización. Eso es para mí otra bocanada de azúcar dulce en mi boca y mis ojos y mi corazón. Sí, creo que ese ha sido desde lo que pude ver, ha sido eso, pero también el encuentro, no solo de encontrarnos, sino de reencontrarnos nosotros mismos y reencontrarnos a través de los otros. Y creo que ese es lo mucho que vi estos años que leí, que busqué, que encontré. Y que sí, la historia ha sido difícil, ha sido dura, ha sido complicada, va a seguir siendo Guatemala, así como es de maravilloso, ha sido doloroso, eso así es. Pero he encontrado los engranajes para ir conectando y siempre encontrar momentos claves y momentos de la historia que transforman esas historias propias y esas historias colectivas. Y sí, yo creo que ahora trae aperturas, hay otras sexualidades, hay otros colectivos, hay otros movimientos, hay tecnología, hay redes sociales, hay información todo el tiempo y estás todo el tiempo recibiendo. Eso es un plus que antes no existía. Ahora sabemos que estamos acá, pero tal vez si 1.500 personas o 3 millones no sabían que existía Codeca, o que estén alegando que Codeca está ahí, Codeca está parado y está parando el tráfico y está hablando de cosas que no queremos hablar. Entonces eso para mí es maravilloso. Julio, la memoria muchas veces no tiene puntos de conexión directa con la historia oficial, se separa de la memoria. En términos de tratar de hacer un balance de los últimos años, ¿cómo está configurada tu memoria? ¿Qué es lo que recuerda tu memoria personal, individual, de todo esto que hemos estado viviendo, ¿no?, en estas últimas décadas en términos de creación artística en el país? Ufa, qué buena pregunta, porque me parece que si fuera un coso de análisis numérico, hemos tenido una curva exponencial de crecimiento de producción simbólica pues muy digna y muy valiosa en muchos sentidos, y aunque hay mucho que colocar en tu memoria, digamos, ante el reto del recuerdo, ¿verdad? Pienso que en términos culturales y de construcción del sentido de lo que hacemos, todo lo que yo recuerdo, ahora que me haces la pregunta, tiene que ver con gestos de personas con las que hemos hecho cosas juntos, ¿verdad? Ese es, o sea, mi recuerdo de estos 15 años tiene que ver con los instantes en que nos encontramos, existe por su ser comunitario, digamos, existe por los gestos, o sea, es un hecho, o sea, todo lo que en este preciso instante, este mismo simposio está lleno de gestos, o sea, no es el fondo del Estado para los simposios de construcción de pensamiento, no es que Rosina llenó los formularios y un jurado decidió darle ahí al fondo, ¿verdad? Son un montón de gente
dando, ¿verdad? Entonces, me parece que eso no es poca cosa. Siempre solemos relacionar el gesto con la precariedad y no, ¿verdad? Yo me niego a hacer esa relación. La precariedad tiene una construcción política y es ahí donde hay que apretar la precariedad, en la praxis de lo político y en el ejercicio de la construcción de pensamiento, de la revisión de cómo de vernos y de entendernos, ¿verdad? Y de construir conocimiento común, sí. Pero los gestos, al contrario, es un bien, es uno de los grandes bienes de la comunidad artística en este país, en estos países, porque además es una cosa regional. Pues vos te puedes volar una gira latinoamericana de cualquier cosa a puro gesto, digamos, ¿verdad? Y pienso en Edgar Calel, que viaja con sus dibujos. Me acuerdo que una vez que nos cayó a Shela, con Calel hay que decirlo así, nos cayó a Shela, ¿verdad? De repente se desapareció y regresa a los 3 días lleno de arena, con unas sandalias. Digo, puta, ¿dónde te fuiste? Me fui a Champerico. Y órale, me dice, sí, es que no conocía a Champerico. Entonces nos empieza a contar cómo se hizo amigo del piloto de buses en Shela y le intercambió sus dibujos por el viaje y de vuelta a Champerico, digamos, además del hospedaje, etcétera, ¿verdad? Entonces, esos no son, digamos, ese es el caso Calel, digamos, ¿verdad? Que él es un caso, ¿verdad? Pero así es todo lo que hacemos. O sea, todo lo que nosotros hacemos son nuestros dibujos y el chofer de la camioneta, pues. O sea, esa es una de nuestras formas de producción. Y sí es una industria esa mierda, o sea, no es poca cosa, o sea, de verdad, si lo cuantificamos, sí es un montón. Y por supuesto que hay que profesionalizar todas las lógicas que tienen que ver con las industrias culturales, y me parece que es uno de los grandes retos que, por cierto, tenemos. Pero eso no quita que uno de nuestros grandes capitales para jugar esas reglas del juego sea el gesto, precisamente. Entonces, a mí en la memoria me queda eso, y me queda, yo no viví Octubre Azul, yo no vi a Bohemia tocando en el tráiler famoso, pero recuerdo cuando Javier me lo contó y todavía se me eriza la piel de eso, y no estaba ahí, pues, ¿verdad? Y así es como funcionan las cosas, es el gesto, es encontrarnos acá al final. Pues a ver, aquí vamos a decir muchas cosas, algunas muy interesantes y otras unas grandes pajas, pero vernos y estar acá es uno de los grandes aportes de algo como esto, ¿verdad? Volvernos a encontrar un montón de maracá que uno está esperando nada más que toquen el timbre para salir al recreo y que nos podamos abrazar, pues, ¿verdad? Y eso no es poca cosa, eso sí es capital cultural, eso sí es infraestructura de la cultura, es una forma de hacer las cosas que si te pones a hilar ni siquiera tienes que hilar fino para entender que así hacemos las cosas en esta parte del mundo, y eso es una gran cosa, pues. Es maravilloso darte cuenta que la memoria nunca puede ser individual, ¿verdad? Por más que sea referido a la experiencia personal, a la primera persona, a lo hecho, a lo visto, también está la memoria compartida, ¿verdad? Y justamente para eso le da sentido a cosas como esta, por ejemplo, ¿verdad? Yo, ya se nos va acabando un poco el tiempo para cerrar como la mesa y abrir el debate, pero no quiero irme sin que hagamos toda la tarea, y que regresemos a los 3 términos puntuales que de alguna manera nos reunieron y le dieron origen a esta mesa: lo ganado, lo perdido y lo inalterable. Así, muy sintéticamente, muy brevemente, me gustaría que cada uno de los 4 pensara y enunciara por lo menos una cosa que se refiera a cada uno de esos 3 términos: lo ganado, lo perdido y lo inalterable. Pues yo creo que lo ganado es lo que han estado hablando, es que hay instituciones y hay proyectos que se han ido elaborando y que a pesar de todo sigan prosperando, ¿verdad? Y lo vemos a nivel internacional, en lo importante que es el arte guatemalteco a nivel internacional, que realmente es una cosa impresionante, ¿verdad? Eso es lo ganado. Lo perdido, diría yo, es cierto balance de fuerzas a nivel político. Diría yo que no existe un balance de fuerzas a nivel del proyecto de Estado, y se está hablando acá de qué cosas
en términos gramscianos se podrían hacer para crear otros bloques hegemónicos, pero la tarea es enorme. Y lo inalterable, pues yo creo que hay cosas que vienen desde la conquista en esta sociedad, que son las cosas que hay que seguir tratando. No se puede alterar, pero a lo mejor falta más trabajo. Lo ganado. Una vez recuerdo que en 2015 alguien estaba leyendo un poema y estaba un niño vendiendo chicles y estaba cuando tirábamos tantos gritos que ni veíamos que estábamos pidiendo, pero había un grupo ahí, un güey con chicles y había una cosa así, y yo en un momento porque estaba tomando fotos en ese momento, vi y los cinco eran como esos guatemalas conjuntas y los vi y dije, aquí estamos, va, eso hemos ganado, reencontrarnos. Para mí sigue siendo ese el reencuentro, eso es lo ganado. Lo perdido, creo que sanar, bueno, lo personal es político y sanar es una decisión individual, pero también viene desde lo colectivo y desde el bagaje del tejido social. Entonces siento que lo perdido ha sido eso, como el encontrar los puntos de inflexión para poder no solo sanar nuestra tierra, sino sanar todo desde donde nacimos, nacimos de la tierra, de la guerra y de la colonia. O sea, siento que eso es como lo perdido. Y lo inalterable, yo diría la resistencia, que hoy está acá, pero también está ya en las 38 carreteras que fueron tomadas, pero la resistencia y la ternura, porque yo creo que si resistimos tanto es por el amor, y se ha permeado eso, como inalterable es eso, la resistencia y la ternura. Sí, bueno, lo ganado se ha sumado más voces. Acuérdense que en el Popol Vuh la creación que sobrevive es la creación que pide tener un habla. Entonces, ahora hay más voces porque hay más hablas, y entre más hablas se expresen, la historia va a ser más polifónica. Lo perdido, pues la ingenuidad, ¿no? La hemos perdido. Lo inalterable, sí. Yo creo que hay muchas cosas que nos llevan a crear. Puede ser la soledad, puede ser la rabia, puede ser el impulso creativo, pero realmente crear es amor. El arte es amor, es nuestra forma de amar. Eso es lo que puedo hacer. Yo suscribo todo lo anterior no, sí creo que lo ganado me parece que está clarísimo en este espacio, ¿verdad? Pienso que, o sea, la guerra sí se tronó una conciencia de pertenecer a algo, ¿verdad? En términos de tradición, pues, ¿verdad? Y ahora, o sea, aquí hay 40 años de, así, al hilo, ¿verdad? De trabajo, de conexiones, y que pienso que cada vez de una manera más amorosa y sana, diría yo, dejamos de hacer ese salto de horror entre la idea de que la guerra se tronó todo, que no es verdad, ¿verdad? Y que hay como un agujero ahí entre algún punto en la historia y el presente, que tampoco es cierto, ¿verdad? Sino más bien esto que está pasando aquí nos permite sentirnos parte de algo mucho más grande, mucho más complejo, ¿verdad? Que creo que es una de las grandes ganancias, es podernos sentir parte de algo mucho más grande y valioso, que ahí sí dependerá del entusiasmo de cada quien, de la responsabilidad y la conciencia histórica que tenga, pero para quien lo quiera llevar 3000 años atrás, creo que es lo justo, ¿verdad? Lo perdido y lo invariable para mí creo que es la misma cosa, que es la hueva, ¿verdad? Hay una especie de hueva basada en los privilegios, que es que no te querés mover de tu espacio de confort, donde todas las cosas están ahí, pues, ¿verdad? O sea, sí es cierto que es mucho más fácil venir acá al centro a un evento como este que ir a Chiquimula o a Rabinal, ¿verdad? Pero para hacer la tarea te tocará Rabinal, pues no puedes no ir a la fiesta de San Pablo a Rabinal, o sea, no sé, ¿verdad? Es salirte de tu hueva, de tu espacio de confort
hacer la tarea que está allá afuera siempre, ¿verdad? Ni siquiera sé a qué me refiero con hacer la tarea, ni siquiera sé a qué me refiero con lo que está allá afuera, pero sí sé que ese movimiento es clave, romper la puta hueva, ¿verdad? Para irse a hacer las cosas más allá de tu espacio de confort, ¿verdad? Que eso sí que nos ha dado también el medio cultural, que una vez que ya conseguiste ciertos espacios, ciertas lógicas, tenés que batallar con tu propio confort, pues, que sí, ya tenés el password, pero no es suficiente, ¿verdad? Yo también quiero meter mi cuchara y responderle. Para mí lo invariable en términos de proyectos artísticos en Guatemala es el carácter con el que se han hecho históricamente. Es un carácter históricamente conformado que tiene que ver, que se relaciona con la absoluta ausencia de instituciones, de estímulos que son tan comunes y tan frecuentes en otros países. No importa que en Guatemala no estén, porque podemos revisar sistemáticamente la historia guatemalteca y vamos a ver que pese a todo eso, la creación simbólica, artística es absolutamente potente, poderosa, y digamos ese carácter de alguna manera se ha venido confirmando con los años. Si bien se han abierto espacios, si bien hay posibilidades nuevas, la dinámica esencial es la misma: artistas gestionando sus propios espacios, sus propias plataformas, no solo pensando en su obra, sino también pensando en el andamiaje para que la propia obra y la obra de los demás circule. Y eso habla de la generosidad, y habla de la solidaridad, y habla de un montón de prácticas que también son sumamente importantes y que se relacionan con la creación. Creo que lo que hemos ganado es justamente la conciencia de ese carácter. De alguna manera la guerra rompió puentes de comunicación hacia todos lados, incluso hacia uno mismo, hacia los propios individuos. Y si algo hemos experimentado en la propia piel en los últimos años es ganar esa conciencia. Nuevamente es un territorio recobrado, reconquistado, y que nos da un fundamento muy sólido para poder avanzar. Eso es fundamental. Y algo que hemos perdido, creo yo, es tiempo para construir el relato justamente de ese carácter. Si bien tenemos una tradición de arte visual, de literatura, de todas las disciplinas, no tenemos el relato que nos cuente, que nos permita sistematizar esa tradición y ser mucho más conscientes de ella de lo que ahora somos. Probablemente esa sea uno de los grandes retos que tiene gente como ustedes, como nosotros, que de alguna manera conocemos, sabemos cosas y que tenemos que poner nuestro trabajo, poner el cuerpo, poner el tiempo y la cabeza para construir ese relato. Sin ese relato, estas manifestaciones se ven como algo aislado y no lo son, ¿verdad? Hay una tradición muy poderosa que se concatena pese a todos los cagadales que repito en la historia guatemalteca, y ser conscientes de eso es absolutamente fundamental, no solo para nosotros que estamos hoy aquí parados, respirando, sino para la gente que va a venir después, ¿verdad? Sobre todo para ellos. Ese terreno es el que creo que tenemos que abonar, está ahí, tenemos todas las herramientas, tenemos las herramientas para investigar, para producir pensamiento, y esa es la gran tarea que yo creo que tiene la gente con capacidad de hacerlo, ¿verdad? Para que este país pues de alguna manera cobre conciencia, que no quede entre nosotros, ¿verdad? Que la conciencia sea cada vez más mayor. Terminamos la mesa, gracias a todos muchas por su participación, su grupo.